La discografía argentina, hoy, primera parte, entre 1964 y 1970. Todos esos títulos en español que habitualmente te gusta ver en el video y nuestros discos con los que muchas generaciones conocieron a los Rolling Stones. Bienvenidos, soy César Barzais. Este es un nuevo video, como dije, la primera parte de la discografía de los Rolling Stones, únicamente de la década del 60, lo que llegó hasta 1970. Y obviamente no podíamos dejar de empezar con los Rolling Stones, o sea, el primer LP. Este llegó en 1964, llegó en el mismo año que los Stones habían publicado su primer álbum en Inglaterra y también en Norteamérica. Ruta 66, con ese arranca. Solo quiero enamorarte, honestamente sí, te necesito nena, ahora tengo un testigo y poco a poco. En la faz B, soy a rey de la colmena, Carol, dime, tell me obviamente, puedo tener un testigo, puedes hacerlo si lo intentas y paseando el perro, primer disco de los Rolling Stones, primer LP de los Rolling Stones. Los simples, algunos llegaban y otros no. Los EPs generalmente se armaban directamente, exclusivamente en Argentina, con fabricación argentina y una tapa pobre, pero son discos de colección y muy buscados. Este es el que tiene la famosa leyenda de Andrew Oldham: los Rolling Stones son algo más que un conjunto, son una manera de vivir, etcétera, etcétera. Los Rolling Stones. Este es el segundo. Este, volumen 2, viene a ser el volumen 2, el que se editó en Argentina ya en 1965. ¿Qué canciones tiene? Todos necesitan a alguien a quien amar, muchacha de barrio, tú no puedes agarrarme, el tiempo está de mi lado, qué vergüenza y consentido. En la faz B, que así figura de acá atrás, en la faz B, en fila por la calle, bajo la Rambla, que es Under the Boardwalk, que en México, por ejemplo, lo titularon Fue en un café. Algún día vamos a hacer un video sobre vinilos mexicanos. No puedo estar satisfecho, dolor en mi corazón, distraído y Susie Q, Rolling Stones, volumen 2. Y este disco del 65 se reeditó en 1970, o sea que entra dentro del video, con la inscripción volumen 2 acá abajo. Ahí está la diferencia. Los Rolling Stones, 1965, esta reedición 1970 con exactamente las mismas canciones que este. Hay algunos vinilos que no se editaron en Argentina en la década del 70 y recién aparecieron en las reediciones en la década del 80. ¿Cuáles son? No se publicó en la década del 60, reitero. Sí se publicó recién en el 87, si mal no recuerdo. No se publicó Big Hits en Argentina. No se publicó The Rolling Stones Now en Argentina. No se publicó December Children en Argentina. Todo en la década del 60. Todos estos que acabo de mostrar son parte de las reediciones y van a corresponder al video que hagamos sobre la década de los 80 de los Rolling Stones. Sigo, 1965, el Out of Our Heads fue de nuestra inspiración en Argentina. ¿Qué tiene? Perdón, perdón, Viajar a dedo, La última vez, Así de intenso es mi amor, Buenos tiempos, Yo estoy bien, obviamente, sí. Satisfacción en la cara B, la primera canción. Llórame, segundo ayudante promotor Costa Oeste, precioso título. Jugar con fuego, La araña y la mosca y Un intento más. De nuestra inspiración, 1965, el vinilo argentino que compartimos con todos ustedes. Sigo. Pero recordá que hay una gran lista de reproducción de muchos videos de los Rolling Stones en este canal, que te podés suscribir, que podés compartir todo este contenido. Obviamente nuestro Instagram,
es el mío, César Versáis, y el del programa dedicado a Keith Richards es Hablar no cuesta nada. Sumate a esos Instagram también y ayúdanos a que el canal siga creciendo. Hay una gran reproducción bastante extensa sobre los Rolling Stones. Consecuencias, que viene a ser el Aftermath, que toma la portada norteamericana, pero que tiene las mismas 11 canciones justamente que la edición norteamericana. Después, más adelante, cuando se reeditó, tomó la portada más morada y le agregaron más canciones. Consecuencias tiene Pintado de negro, Muchachita tonta, Lady Jane, Bajo mi pulgar, No me molestes y piensa. En la faz B, El vuelo 505, Alto y seco, No es fácil, Estoy esperando y yendo a casa. Consecuencias incluye Píntalo de negro, 1966, en la edición entonces London, que llegó a la República Argentina. Entre botones, también por 1967, la portada original. Esto fue en el Primrose Hill de Londres. Hay un video, te lo dejo acá arriba, cuando estuvimos con los muchachos del fan club patagónico Rolling Stones en este lugar. Si mal no recuerdo, es el Regent's Park. No es Hyde Park como piensan algunos, no es Hyde Park, es el Regent's Park, que tiene una colina que se llama Primrose Hill, y allí estuvimos merodeando y haciéndonos, simulando a los muchachos de la portada de Between the Buttons, de Entre Botones. Fíjense, se lo dejo por ahí el video. Los diarios de ayer, Mi obsesión, La chica de la calle suburbana, Conexión, Ella sonríe dulcemente, Fresco, tranquilo y compuesto. Se lo dedico a Freddy Sadi, ese tema, que él es fan de esa canción. No hay más localidades en la faz B. Por favor, vete a casa. ¿Quién ha estado durmiendo acá? Complicado, Miss Amanda Jones. Y algo me pasó ayer. Entre botones, argentino, original de 1967. Reitero, estás viendo un video donde todo lo que estamos pasando tiene que ver únicamente con los vinilos que salieron en la década del 60 en Argentina, como es el caso de Flowers, que acá abajo le pusieron los Rolling Stones, y que tiene Ruby Martes, Has visto a tu madre, nena, de pie en la sombra, Pasemos la noche juntos, Lady Jane, Fuera de tiempo, Mi chica, La chica de la calle suburbana, Por favor vete a casa, Pequeña, Ayuda a mamá, Tómalo o déjalo, Sigue nena, y también Indeciso. Este vinilo de Flowers llegó en 1968 a Argentina, un poquito más tarde. Este, reitero, publicado en 1968. Lo mismo que nuestra particular portada del Their Satanic Majesty's Request, o sea, Sus Majestades Satánicas. Esto llegó en 1968. En su momento se dio la explicación, o más adelante, de que, claro, no había como para el material en Argentina como para hacer el 3D, igual que la versión británica o norteamericana. Entonces utilizaron esta portada, que también es parte del Big Hits británico, que también es parte del Have You Seen Your Mother Baby Standing in the Shadow, de ese simple, y tomaron entonces esta portada como Sus Majestades Satánicas, uno de los vinilos argentinos más buscados por los coleccionistas en el mundo, y que tiene Canten esto todos juntos, Ciudadela, En otra tierra, El hombre del 2000, Canten esta todos juntos, Ve qué sucede, así dice, en la faz B, Ella es un arcoíris, La linterna, Gomper, A 2000 años luz del hogar, y Siga con el show. Y esta es la portada, la parte de atrás, la contraportada de Sus Majestades Satánicas. Este, que salió a fines del 67 en todo el mundo, obviamente en Argentina llegó en 1968. Este llegó en el 68. Cuando se reeditó en los 80 sí tuvo la portada histórica. Este llegó en 1969 a Argentina, El banquete de pordioseros, porque se publicó a fines del 68 en todo el mundo. Obviamente tiene Simpatía por el demonio, Sin esperanzas, Querido doctor, La paracaidista, Enigma de la tierra, ¿qué más? Hombre que pelea en la calle, Hijo pródigo, Blues del gato perdido, Chica de fábrica y La sal de la tierra. Así es la parte de atrás. Banquete de pordioseros, en Brasil fue Banquete os mendigos. En Chile también tuvo una portada muy buena, muy particular,
que es parte de lo que es el sobre interno, la foto interna del disco, bueno, esa es la que se tomó como foto justamente de portada en Chile. Voy cerrando con Déjalo Sangrar. Este llegó en 1970 a Argentina, Déjalo Sangrar. Salió en el 69, pero acá llegó en 1970 y tiene Dame Refugio, Amor en Vano, Campo Honk, Vive Conmigo, Déjalo Sangrar, Deambulador Nocturno, Hombre Mono, No Siempre Puedes Tener Lo Que Deseas y Tú Tienes la Plata. Así es como lo ubicaron en el vinilo, y recuerden que originalmente tiene un error aquí en el orden de las canciones, y bueno, es también en el vinilo argentino también. Pasamos a 1970. ¿Qué salió en 1970? Y el Pentágono. Histórico. Entonces, el primer compilado que se publicó en Argentina, debido a que Big Hits no llegó, no, el segundo, detrás de Flowers. El segundo compilado, el Pentágono, que también salió, voy a tirar todo, de esta manera, y que los títulos en español, entonces, algunos creen que el Pentágono se le llamó por esta foto, que todos forman un pentágono, los muchachos acá atrás. En realidad nadie sabe por qué, pero esa es una de las ideas. El Saltarín Jack Flash, Pequeña Ayuda a Mamá. A 2000 años luz del hogar, pasemos la noche juntos, Mejor que te apresures, nosotros te queremos. Hombre que pelea en la calle, Ella es un arcoíris, Ruby Martes, Dandelion, Indeciso y Damas de Honky Tonk. Y me voy con Saca tu burro de aquí. Este también publicado, este sí llegó en 1970, y con este vinilo cerramos la primera parte de la discografía argentina de los Rolling Stones. En la próxima emisión retomaremos con, obviamente, Sticky Fingers. ¿Qué canciones hay por acá? El Saltarín Jack Flash, Blues del Gato Perdido, Carol, Amor en Vano, Deambulador Nocturno, Simpatía por el Demonio, Vive Conmigo, Pequeña Queenie, hermoso título, Damas de Honky Tonk y Hombre que pelea en la calle. Discografía argentina muy buscada en el mundo, como aquel coleccionista que quiere un vinilo que tiene letras en un idioma que no es el propio, que no es el de él. Gracias por ver el video. Mi nombre es César Versáis. Suscríbete al canal, compartí este contenido y nos reencontraremos en la próxima. Mi nombre es César Versáis y mi Instagram también. Y recordar nuestro programa de radio, Hablar no cuesta nada, los martes a la hora 22 en la aplicación de Play Store. Es solo Rolling Stone. En la descripción te dejo una buena cantidad de videos y toda la lista de reproducción de los Rolling Stones para que puedas ver más videos. Nos reencontramos en poquitos días, en 3 días más, para la segunda parte de la discografía argentina, del 71 a 1980.